Amigas y amigos, traemos otro tema de mucha importancia que titula Sacerdocios y Sacerdote. Esto es un nombre masculino que lo genera de esa manera en la Biblia y aquellos profetas. Y en las culturas antiguas como en las actuales hemos tenido diversos títulos, diversas formas de ver y de entender, y también puedo decir de no entender. Antiguamente, antes de Cristo y antes de la Biblia antigua, ya habían grandes sacerdotes y grupos de sacerdocio para así administrar la política, los pueblos, y conglomerarse en grupos para bailar, para cantar, para alabar a Dios. Y así que pasa el tiempo y pasa todo y vamos dando diferentes significados, diferentes formas, porque así es el hombre que va poco a poco buscando, adelantando y sabiendo dónde está la verdad. Entonces, en la antigüedad le decían reyes, le decían dioses, le decían sacerdote, también como conocemos a Cristo, el Buda, Mahoma, y algunos científicos después que la cultura radicó en esta ciencia, tenemos grandes científicos que han descubierto grandes cosas, como también pensadores que han llegado a un grado bien superior, pero que no es lo suficiente, como ha dejado el Creador. Tenemos que ver claramente cuáles son esos principios, esa forma para podernos desarrollar y vivir como el Creador dijo, como el Creador quiere que vivamos, no como el hombre, sino como el Creador. Y así es porque le llamamos diferentes nombres, diferentes formas a los sacerdotes, a los reyes. También nos dice la Biblia que hay un sacerdocio. Y ese sacerdocio es como lo indica el pensamiento ecuatoriano, que dice que el hombre tiene que construir una sociedad de Cristos, tiene que construir un pueblo de Cristo, que eso es lo que nos quiere decir el mensaje que encontramos en aquellos libros, en aquella Biblia. Y así como ha venido pasando por diversos nombres con apellido, en la actualidad con el pensamiento ecuatoriano le decimos a todos esos hombres que son huélvalos. Huélvalo para así poder hacer entender un poco mejor lo que redacta la Biblia, lo que está escrito en la Biblia de aquellos hombres, santos, profetas, filósofos, científicos, políticos, que han dado un renombre de muchas cosas y a la vez estamos de toda manera equivocados. Estamos pasando por duros momentos que solo con el pensamiento ecuatoriano podemos dirigirnos mejor para así alcanzar ese desarrollo que necesita ese sacerdocio. Porque el sacerdocio es un grupo, un conglomerado de hombres de luz, de hombres santos, como Cristo, como Buda, como Mahoma, como los científicos y los filósofos. Y para aclarar mejor, el pensamiento ecuatoriano le ha puesto huélvalo. Entonces, todos esos hombres santos y todo
con este vuélvalo vamos a estar más cerca. Vamos a comenzar un camino muy elegante, muy capaz de lo que Dios quiere para así podernos desarrollar. Que este sacerdocio tiene que desarrollar y desarrollarse en el conocimiento, en la inteligencia, en la sabiduría. Y así cada sacerdote, también como es en el campo de la agricultura, de la alimentación, tiene que desarrollar, alguno de ellos tiene que ser para desarrollar esos alimentos. Así tiene que ser otro sacerdote o otro huérfano para desarrollar en la agricultura, que haya más alimentos, mejores alimentos, no contaminaciones. También habrá otro hombre, sacerdote o Cristo o huérfano, como queramos decirle, que también desarrolle la ciencia. ¿Por qué es necesario desarrollar la ciencia? No sé por qué muchas personas donde van o están predicando dicen que Dios no quiere la ciencia. Y lo primero que hizo el Creador y dejó estipulado es la ciencia. La ciencia tiene que desarrollarse para el bien común, para el bien de la sociedad, para la política y los políticos. También un hombre de estos sacerdotes o huérfano o rey que se le quiera decir, tiene que también desarrollar ese sistema político para poder administrar mejor. Y así en todos estos campos, como es el conocimiento, tiene que haber uno también para que pueda desarrollar ese conocimiento y de esa manera ir avanzando, como dijo también el pensamiento ecuatoriano, tiene que mantenerlo en movimiento para que así Dios se sienta agradecido de lo que el hombre está haciendo o está por hacer, que eso es lo que quiere ese Creador, que el hombre busque la manera de estar en el camino que dejó el Creador. Y de esa manera tenemos que avanzar. También habrá otro sacerdote que haga entender la religión verdadera cuál es y que explique con manera para que los pueblos y ese hombre de tiniebla, esas sociedades más desposeídas, le haga entender cuál es el motivo de estas cosas. Y como decimos muchos, pues, que estos grupos de sacerdocio, o de Cristo, o de Mahoma, Buda, como queramos llamarle, pero con el pensamiento ecuatoriano le decimos huélvalo. Y así encontramos un poco de lecturas en la Biblia que nos hacen ver mucho mejor y dice, sacerdocio y sacerdote. Sacerdocio, dignidad y estado de sacerdote. O sea, en ese sacerdocio hay una institución, un estado, una dignidad que son los que van a administrar, son los que van a estar al mando de toda la sociedad, de todos los pueblos y de todas las ciencias. Y sobre todo de esas grandes virtudes del conocimiento, de la inteligencia y la sabiduría, la espiritualidad, porque eso es lo que están encargados al sacerdocio, que tengan todo eso en progreso, en desarrollo, para que así podamos estar como el hombre verdaderamente busca sus felicidades, su paz. Y también encontré en la Biblia, dice, sacerdote, ejercicio y misterios propios del sacerdote, el poder y autoridad que dejó
ese Creador, ¿se da cuenta lo que dice en la Biblia? Ese Creador dejó organizado al hombre, al varón y la mujer de esta manera, tanto de sacerdote, o podemos decirle devuélvalo, como sacerdocio. Sacerdocio es un pueblo que el varón y la mujer tiene que crear aquí en la tierra para buscar esa paz, para buscar esa forma de llegar a donde está Dios. Y también con ese conocimiento que va en desarrollo, tenemos la oportunidad de matar la muerte para que no los moleste más y así vivamos en una gran armonía como humanos. Aquí hay un relato más extenso que dice: importancia del sacerdocio. Es la autoridad que nos dejó el Creador, dado a los hombres con el fin de llevar a cabo todas las cosas que en Él se desarrollan para el bien común. Y de esta manera también la sociedad, desarrollo humano, social, conocimiento, inteligencia, la inteligencia artificial también puede desarrollarse más, pero no es la apropiada para el humano. Esto es como para una ayuda. Lo que Dios dejó, el desarrollo del conocimiento y de la inteligencia, está en el hombre mismo. Y el hombre tenemos que hacer esa obra para que el Creador pueda sentirse orgulloso de nosotros. Como dice también muchas veces en la Biblia, encontramos que en el Nuevo Testamento, que Jesús replica una y otra vez que la fe sin obra es muerta. Y aquí lo está recalcando bien. Aquí estamos llegando a ese punto claro de que qué es lo que tenemos que hacer. Y así pues obrar en el nombre del Creador o de ese Dios que muchos los conocemos y le damos ese título. También nos encontramos en la Biblia, dice, importancia del sacerdote. El sacerdote está hablando individual. No vive para sí, vive para los demás, dice. Es un regalo del Creador dejar estos hombres capaces, estos sacerdotes, estos Cristos, estos Budas, estos Mahoma, o como decimos, huélvalo. Ellos son los encargados de trabajar no para sí, sino para los demás, que somos los pobres, no alcanzamos el desarrollo social, no alcanzamos ese desarrollo espiritual, y entonces ellos están encargados para que los conduzcan por buen camino y traten de hacer ese desarrollo, como encontramos en la Biblia también en ciertos versículos, que dice que cuando el hombre se desarrolle y un hombre de estos de luz, un hombre santo, haga grandes progresos en la alimentación, tendremos para comer y darles hasta los animales salvajes. Y esos animales salvajes vendrán a jugar con los niños pequeños, porque ya no tienen hambre, no necesitan ya más comida. El hombre es capaz de darle todo ese alimento para que vivamos en paz, en tranquilidad, con todos estos regalos que ese Creador nos regaló al varón y a la mujer. También encontramos otros temas de mucha importancia encontrados en la Biblia, dice. Este sacerdocio o sacerdote es la autoridad para representar al Creador aquí en la tierra.
este sacerdote, estos huélvalos, estos Buda, como quiera llamarle, filósofos, científicos, ellos son los encargados. Ellos son los que tienen que estar como autoridad para representar a ese Creador. Pero el hombre tiene que saberlo traer, tiene que saberlo buscar, tiene que buscar o construir grandes laboratorios para poder conocer esa semilla a esos hombres y traerlo y mantenerlo en movimiento para que el hombre vaya conociendo más. Vayamos en pos de esa regalía, de esa riqueza que nos dejó el Creador con su creación. Si alguien quiere leer más, por decir, puede leer en Primera de Pedro 2:9. Y también nos dice aquí, que encontré en la Biblia, que Aarón fue el primer sacerdote en la humanidad, hasta donde se acuerdan y hasta donde la literatura puede dar testimonio de ciertas cosas. Y alguien que quiera leer más también puede buscar el libro de Hebreos, capítulo 4, versículos 14, 15 y 16. Nos afirma que Cristo fue un sacerdote en ese tiempo. Lo nombraron como rey, como sacerdote, que podían haber más, pero no a la talla de Cristo. Melquisé, Aarón y muchos más, pero no ha venido uno todavía como la talla que estuvo Cristo, ese Cristo Jesús. También pueden seguir leyendo, pueden seguir haciendo muchos para el bien de todos nosotros, leer en Hebreos 5, del 1 al 14. Ahí habla de estos reyes, de estos dioses, de estos sacerdotes y de esos grupos sacerdocios, que es lo que el hombre tenemos que poner aquí en la tierra, en beneficio de todo, de la naturaleza, del hombre y, por qué no decir, hasta de Dios. También encontramos en Salmo 110:4, lo puede leer cualquiera que quiera. Salmo 132:9, 13. 2:16. También en Salmo 132:16 puede leer para ir entendiendo mejor ese regalía, ese regalo que dejó ese Creador, para no confundirlo, porque así mismo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y le dijo a Pedro: te digo, Pedro, aquí en esta piedra edificarás mi iglesia, mi iglesia. Pero ¿qué sucede? Como no hemos entendido, el hombre se dedicó a hacer iglesias de barro, de caña, de madera, de cemento, de bronce, de cobre, de oro, maravillosas grandeza, que dice que eso es lo que Cristo quiere, que eso es lo que Dios quiere. Aquí está especificando en estos versículos, en estos libros, capítulos, lo que verdaderamente ese Creador quiere que hagamos. No es como nos dicen, pero como digo, vuelvo y repito, poco a poco vamos avanzando. Como cuando un niño nace y poco a poco comienza hasta alcanzar la forma de caminar. Así mismo hemos estado la humanidad, como un niño, aprendiendo ciertas cosas, y ahora estamos bien avanzados con el pensamiento ecuatoriano, que le vamos a llamar a todos estos reyes huélvalos, para poder expresar mejor, poder aclarar mejor todo lo que decía ese Cristo, ese Jesús y aquellos profetas. También en Apocalipsis
1:6 y 5:10. Puede leerlo para que vea que no son inventos míos, sino que la Biblia habla de esa manera. Y en aquellos tiempos le daban otros nombres, entendían de otra forma. Ahora sí, el pensamiento ecuatoriano está haciendo revivir, está haciendo conducir por buen camino a toda la humanidad. Y así que en Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios. Nuestro Dios es aquellos hombres, aquellos reyes, aquellos Cristos, ¿no? Ya lo he hablado antes. Esos son los dioses, reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra. ¿Qué más capítulo, qué más versículo este? Y nos ha hecho para nuestros dioses, dice, reyes, sacerdotes, y que reinaremos en la tierra, o sea, la administraremos y vamos a reinar porque vendrán buenas obras, se desarrollan la ciencia, el conocimiento, la inteligencia, y toda esa ciencia son a favor del hombre, pero como Dios quiere, no es como el hombre quiere. Gracias, amigos, les digo que sigamos estudiando, sigamos leyendo para aprender y enseñar mejor. Gracias por todo y será hasta otra oportunidad. Gracias.